que soy colombiano. Días, tardes, noches. Soy Ruth Borges de la Academia de Historia de Cundinamarca y estamos en Historias de la Historia. Bienvenido. En nuestro programa de hoy avanzaremos a la segunda parte del conversatorio sobre los primeros pobladores del territorio hasta aproximarnos a sus inicios de sedentarización, primeras prácticas de alfarerío y manejo y utilización del agua, entre otros aspectos. Nuestros invitados son John González y Camilo Martínez, quienes nos acompañaron en la primera parte del conversatorio, y también allí presentamos a ustedes el perfil profesional de cada uno. A propósito, les recuerdo, si no ha visto la primera parte, acá le dejamos el link. Bueno, señoras y señores, entonces proseguimos con nuestros invitados y en este momento con un análisis de Camilo Martínez. Bien, no, solo lo que quería era señalar el punto de referencia que en este tipo de obras de infraestructura de ingeniería a gran escala representaban los CENUS haciendo un trabajo como el que John está presentando aquí de canalización de los ríos y conformación de aterrazamientos o camellones para tener segmentos secos y poder sembrar. Entonces quería simplemente señalar ese como un punto de referencia comparativo para tener en cuenta. Esos datos de verdad que son importantísimos y novedosos porque uno ya mira todo ese trabajo que hacían para ser tan exitosos en la agricultura como lo fueron, ¿no? Entonces, era un trabajo bastante grande el que hacían. Estos camellones han sido trabajados principalmente por la arqueóloga Ana María Boada y por una arqueóloga que se llama Lorena Rodríguez Gallo. Cada una tiene una perspectiva muy diferente, pero las dos coinciden en que se trató de un proceso gradual. En principio se pensaba que se trataba de obras de alguna manera impulsadas por una élite que se aprovechaba de los comuneros y coordinaba grandes esfuerzos o grande fuerza de trabajo para estas obras, pero ambas investigadoras concluyen que en realidad se trató de una estrategia implementada incluso desde el precerámico tardío, desde el 500 antes de Cristo, que es la fecha asociada a uno de estos canales. Ya posteriormente, bueno, dentro de la cerámica que se produjo durante el periodo Herrera, pues hay diferentes tipos, pero los más conocidos son unos que se denominan mosquera roca triturada y mosquera rojo inciso, que son como los más emblemáticos. No son los únicos, hay otros que incluso se asocian a la producción de sal, algo que describió Marián Cardal en los trabajos de las salinas de Zipaquirá, documentando que la producción de sal en gran escala se inició aún desde el periodo Herrera. Sí. Y ya en el periodo Muisca temprano, digamos que hay como hay un incremento poblacional bastante fuerte con relación al periodo anterior. Esto se ha documentado en diferentes investigaciones que se han hecho en el altiplano, desde la laguna de Fuquén hasta el mismo Nueva Esperanza, y pues también hay una diversidad de tipos cerámicos enorme. Dado el crecimiento poblacional, pues las comunidades se vieron obligadas a ocupar nuevos espacios, digamos como colonizando nuevas áreas, y pues también se ha pensado que es durante este periodo que se presentan o que se han presentado los escenarios a través de los cuales se fueron consolidando las élites que ya estaban consolidadas hacia el periodo Muisca tardío. Ya en el periodo Muisca tardío se homogeniza un poco la producción alfarera. Ya tenemos, pues digamos, como
como dos tipos muy dominantes, que son el guatavita desgrasante tiesto, que tenemos representada en la vasija que tenemos arriba y en la copa que tenemos al final de la diapositiva, y el tipo de guatavita desgrasante gris, que lo tenemos representado en la parte de abajo, que es ya un poco más utilitaria. La primera tiende a ser un poco más de orden ceremonial, asociada a las celebraciones. Esto es importante porque en principio en algunas investigaciones se tomó como un indicador de riqueza, pero finalmente se ha documentado que era como de amplia dispersión, que no era como de uso exclusivo de una élite, pero sí cambia es la cantidad de estos recipientes en ciertas casas más que en otras. Ese es el esquema general, tanto cronológico como tipológico, que estamos nosotros manejando para interpretar las evidencias que estamos encontrando en los tres sitios. Perdón, yo tengo ahí una pregunta. Yo leía, tal vez Silvia Broadbent en esos estudios que ella hizo sobre cerámica, ella le dio, debido al color del barro de acá en Sopó, que es rojizo, entonces la cerámica era color naranja y ella le dio un nombre de naranja, eh, cerámica naranja, como es. Sí, el estilo guatavita también, pero la cerámica naranja. Y también mencionaba que aquí los estilos que en otros lugares eran ceremoniales, aquí se convertían en domésticos en la parte de Meusa. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues como veremos más adelante, aquí en unos sitios que han sido como los más tardíos, también tenemos cerámica del tipo guatavita desgrasante tiesto, y también pues que nos muestra el uso de recipientes ceremoniales de este tipo. Luego quiere decir que sí es posible que otros tipos hayan tenido también como una connotación más de carácter doméstico, pero lo que hemos visto aquí se comporta de manera muy similar a otros sitios en el altiplano. Ya, listo. Bueno, con respecto a dónde se localizan los hallazgos, pues digamos que por un principio como de responsabilidad, en la medida en que todavía estamos llevando a cabo excavaciones, como de pronto para evitar entradas furtivas a los sitios, pues preferimos ser no tan precisos en la ubicación, pero pues sí, obviamente indicaremos con cierto grado de precisión, pues como para dar una idea acerca de la ubicación de los mismos. Aquí vamos a hablar de los sitios conocidos como Divino Niño, el sitio Lejanías del Valle y el sitio Alcaparros. Algo que llama mucho la atención en diferentes investigaciones es que los principales asentamientos o los asentamientos en general, desde periodos muy tempranos, tendían a ubicarse, pues evidentemente por simple lógica, pues cerca de fuentes de agua, obviamente, pero tendían a ubicarse en zonas de altura media, es decir, ni muy cerca del río, tampoco muy lejos, pero tampoco en las partes muy elevadas, sino más bien en zonas que permitieran un desplazamiento relativamente rápido hacia las fuentes de agua. Y esta es una constante que se mantiene desde épocas muy tempranas. Abajo tenemos esto que estamos viendo arriba, es una modelación en 3D. Lo que vemos aquí es el río Teusaca. Aquí se localiza el sitio Divino Niño. Meusa. ¿Cómo? Esa parte donde está Divino Niño es Meusa, ahí donde Sí, se correcto. Correcto. Y esto que estamos viendo aquí es el sitio Alcaparros. Se localiza también en la vereda Meusa, pero ya en límites con el municipio de Huasca. Por unos metros, por unos cuantos metros podría decirse que una parte de Sopó y otra de Huasca, y estamos resolviéndolo a través del sistema de información geográfica, pero podemos decir claramente que es de Meusa. El sitio Alcaparros tradicionalmente es mucho más, se ha entendido como mucho más temprano que los otros dos,
pero si se fijan, la constante es la misma. Es decir, en una altura media, a cierta distancia de la fuente de agua principal y pues de alguna manera como resguardados por una altura cercana. Esto también se ha visto en otros sitios como Nueva Esperanza, pues como una de las estrategias de ocupación. También se ha visto en la cuenca alta y media del río Bogotá. Los estudios de Ana María Boada muestran efectivamente pues, que sí hay ocupaciones en las zonas planas, pero efectivamente ni muy cerca del río, pues para evitar precisamente las inundaciones y en la medida de lo posible en este tipo de alturas medias. Sí, vale, ahí en ese sentido, John, vale la pena mencionar que esa estrategia también, o sea, tener en cuenta que la gente pueda hacerse una idea de que esas tierras bajas, esas tierras de los valles interandinos eran muy inundables, ¿cierto? Entonces, eso hace mucho sentido, esa estrategia de ubicarse como en las laderas bajas de las grandes montañas, y es un patrón que uno encuentra en todos los municipios de la sabana o del altiplano cundiboyacense, pues no de todos, pero de pronto sí de la mayoría. Uno mira la mayoría de los municipios y siempre están ubicados a la ladera de la montaña, como recreando ese patrón, ¿cierto?, de asentamiento Así es. el cual usted está mencionando. Ahí también, ahora que la menciona, vale la pena indicar que lo que fue identificado como el asentamiento principal o el asentamiento del cacicazgo principal Muisca en la sabana de Bogotá, en Funza, que queda muy cerca de la curva que les mostré hace un momento del meandro del río, efectivamente está en una zona plana, pero está en una zona que efectivamente no se inunda. O sea, el asentamiento claramente fue ubicado de manera estratégica y alrededor sí tenemos unos canales efectivamente para manejar las fluctuaciones del nivel del río. Se me olvidaba mencionar que incluso se ha planteado que esto lo encontramos referenciado en los trabajos de Karl Langebeck, donde maneja documentos etnohistóricos, que incluso se planteó que en algunos momentos se cerraba el canal para mantener agua adentro y poder pescar dentro de ellos. Pescar el pez capitán, ¿no? Que lo están tratando de recuperar. Ya existe el pez capitán, ¿no? Que es el de aquella época, ¿no? Desde la época muisca está el pez capitán. Sí, señora. Bueno, con respecto al sitio Alcaparros, lo que estamos viendo es una fotografía aérea de los primeros niveles de excavación. Se localiza, como les mencionaba hace un momento, entre Sopó y Huasca, pues, como los límites actuales. No es un basurero, en realidad es un montículo artificial construido mediante la acumulación de rocas. No se trató de un evento, ¿cómo se dice?, espontáneo, pues, sino que se trató de un evento gradual. ¿Y por qué hago mención de esta construcción? Porque, en primer lugar, el uso de este tipo de rocas para modificar el paisaje y poderlo habitar, también se encuentra documentado en Zipacón y también se encuentra documentado en Facatativá. Por eso hace un momento les estaba indicando que mencionaba esos sitios porque son de los pocos en donde se ha documentado la presencia de de este tipo de obras. Adicionalmente, dentro del montículo, otro ejemplo de montículo, pues no es artificial, pero otro montículo lo encontramos también en Nemocón, precisamente, en el sitio Checua, perdón. Claramente constituye una estrategia de manejo también del paisaje, del ambiente, una adecuación intencional también como para estar tal vez por encima efectivamente de los posibles niveles de inundación, para sobresalir en el paisaje efectivamente y pues llama mucho la atención porque este tipo de estructuras hasta el momento no han sido muy documentadas en el altiplano. Perdón, Como John, ya les mencioné, esta sería ¿sí? perdón, como para ampliar un poco a nuestra audiencia. Entonces,
hacían unas construcciones monumentales, porque ya vimos los camellones, todo la extensión que hacían o que hicieron. Y estas montañas, o sea, estos montículos son unas montañas que ellos creaban trayendo tierra y piedra, lajas de piedra o piedra, ¿cierto? Eso es lo que nos estás explicando, ¿verdad? O sea, hasta alcanzar cierto nivel para que no se inunde. O sea, era programado estas mesetas que ellos hacían. Así es, la parte más alta alcanza a tener más o menos 1 metro, casi 1 metro de espesor. Y la parte más alta está localizada como hacia donde va, como hacia donde da la vía, digámoslo así. Uy, sí, no, impresionante. Eran unas construcciones monumentales, o sea, lo que no hicieron en piedra, en piedra, porque pues aquí ellos no pudieron hacer construcciones monumentales en piedra, porque la piedra aquí no era fácil, ¿no? Pero estas construcciones en tierra de verdad que lo asombran a uno, y que exista aquí, precisamente en este territorio de Sopó, pues de verdad que estamos conociendo unos datos importantísimos, muy notables, y que bueno, vale la pena seguir aprendiendo, John. Sí. Muchas gracias. Y sí, la verdad sí es de notar este sitio realmente reviste una importancia porque, como mencioné hace un momento, es único, es decir, es escaso. En este momento la excavación en total, la excavación arqueológica ha cubierto un área de 1.260 metros cuadrados. Eso quiere decir que fue una inversión de fuerza de trabajo muy importante. Y vale la pena también mencionar que pues, es un sitio multicomponente, es decir, que tiene varios elementos, pero que estas construcciones, estos montículos o este montículo que estamos viendo, inició su construcción, creemos, desde el periodo precerámico, precisamente. Imagínese. Entonces, ¿por qué es un sitio multicomponente? En primer lugar, porque fue un sitio de habitación. Eso significa que, en efecto, las excavaciones nos han permitido identificar en algunos sectores huellas de poste de viviendas. Adicionalmente, pues tenía áreas de actividad pues destinadas para la talla lítica, es decir, la talla de la piedra para la obtención de instrumentos, pero también para el procesamiento de restos, el procesamiento y consumo de fauna. Hemos encontrado que no, si fuera un basurero, como inicialmente se podría haber interpretado el sitio, la dispersión de huesos o de restos de fauna, digamos que tendría un patrón muy aleatorio o mostraría efectivamente que como con ciertas distribuciones podrían corresponder sencillamente botamos los huesos ahí, pero hemos visto que los depósitos de restos de fauna tienen un patrón específico, lo que nos habla que en efecto dentro de este sitio habían áreas destinadas al procesamiento y al consumo de animales. En ocasiones incluso está asociada a los contextos funerarios, que es el otro componente que tiene este sitio. De este lugar es donde más individuos se han recuperado y hay algunos pues que todavía están in situ, que estamos en proceso de excavación en este momento. ¿Por qué la relación entre contextos funerarios y sitios de habitación? Y esto es un patrón que lo vamos a seguir viendo durante el resto de periodos, ¿sí? Algunos han interpretado el hecho de enterrar a los muertos dentro de la casa o cerca de la casa, básicamente desde la perspectiva de, pues se murió un familiar, pero no deja de ser familiar por el hecho de estar muerto, así que sencillamente pues se ubica cerca de la casa. Y esto hace que un patrón recurrente en el altiplano, y como se ha documentado en lugares como Candelaria la Nueva, Las Delicias en Kennedy en Bogotá, Portalegre en Soacha, Nueva Esperanza en Soacha, y lo que estamos viendo también aquí en este lugar, que ya más adelante también les mostraré, es que se mantiene esa relación entre contextos domésticos y contextos funerarios. Es decir, no tenemos exclusivamente cementerios,
o exclusivamente zonas de vivienda, sino que están juntas. Entonces yo aquí te quiero preguntar algo, John. Bueno, eh, resulta que aquí en Sopose se localizó otro cementerio, un cementerio, el primer cementerio, las primeras huellas arqueológicas, los primeros rescates arqueológicos se hizo en el año de 1935, lo hizo el primer profesor, el que abrió la cátedra acá en la Universidad Nacional de la que ustedes son graduados, donde estudiaron, Gustav Bollinger, y él encontró aquí justamente frente a mi casa está la finca, el sitio se llamaba Altamira, o le dieron el nombre de Altamira, y aquí encontraron un cementerio, pero con 42 tumbas. Es el primer hallazgo importante que tiene Sopó en el año 1935. Pero aquí sí parece que solo era cementerio, son los estudios que hay. Entonces mira la diferencia. Y otra pregunta es, bueno, ¿en qué momento ellos dejan sus muertos en su vivienda? ¿En qué periodo es? ¿O siempre lo hicieron? ¿O es en el Muisca mediano, en el Muisca temprano? Porque en el tardío supongo que ya no hacen eso. En el Muisca tardío ya tienen los cementerios. ¿O tú qué opinas? Bueno, me amplías un poquito más esa parte, por favor. Pues lo que estamos viendo es que, bueno, en primer lugar, la práctica de contextos funerarios asociados a contextos domésticos se mantiene incluso durante el periodo muisca tardío. Ya. Lo que hemos visto y lo que estamos viendo aquí en Alcaparros es que es una práctica que se remonta a muchos siglos antes de Cristo. ¿Sí? Entonces realmente es una tradición que se mantuvo a lo largo del tiempo, pero sí registró cambios en cuanto al contexto funerario como tal, ¿sí? Lo que es la forma de tumba, la forma de la tumba, la profundidad de la tumba. De esto pues también les voy a hablar en unas diapositivas un poquito más adelante. Sí, perdón, porque aquí vemos con los miembros flejados, ¿no? Sí, es lo que estoy viendo yo acá, y esa no es muy usual. He leído yo en algunos estudios, en algunos hallazgos, los miembros flejados son como premuiscas, ¿no? Son principalmente del periodo Herrera. Sí, ahora que lo mencionas, es importante mencionar que, valga la redundancia, que desde hace tiempo también se ha venido discutiendo un poco acerca de lo premuisca o lo muisca, ¿sí? Y algunos estudios han logrado determinar desde el punto de vista biológico que en realidad las poblaciones tempranas del periodo Herrera son básicamente las mismas que se mantuvieron hasta el periodo muisca tardío. Entonces, hoy en día ya no se hace mucho la distinción entre premuisca y muisca, sino pues sencillamente grupos humanos que crecieron en población y que fueron modificando tanto su organización social como sus manifestaciones culturales, que es lo que detectamos en las evidencias arqueológicas que estamos recuperando. Bueno, pero entonces estos más que todo se encuentran los miembros flejados en el periodo que tenemos como periodo Herrera, ¿no? Como para tener Es una correcto. claridad. Sí, sí, listo. Sí. Gracias, John. Incluso, pues eso nos lo permitirá determinar con mayor precisión los ejercicios o los análisis especializados para fechar el sitio, pero en principio, si este fuera un sitio precerámico, como se presume inicialmente, pues veríamos que hay un patrón que se remontaría incluso más allá en el tiempo de enterramiento con los individuos flejados. Sí, porque mira, yo leía también en Cundinamarca, por ejemplo, fue en Sueva, donde encontraron, en un hallazgo, encontraron tumbas con miembros flejados y le dieron una datación de 8.000 años. Entonces es lo que yo pregunto, estos señores que tenemos acá, estos individuos con miembros flejados, ¿podrán asociarse a la época de Sueva, que demostró Sueva? Es probable en la medida en que, pues como mencioné hace un momento, este sitio es principalmente precerámico. ¿Por qué principalmente cerámico? Precerámico, porque sí hemos encontrado fragmentos cerámicos, pero en una zona muy
concentrada de una manera muy restringida. Pero esto solamente lo sabremos hasta que podamos obtener las fechas, pero de momento sí es posible que sean unos enterramientos, no estoy seguro si de 8.000 como los de Sueva, pero sí muy precerámicos. Bastante bien. Bueno, nos interesa ese datico, bastante. Bueno. Por lo mismo, por lo que tenemos por las características que estamos viendo antes de pasar con esto que les estoy mostrando aquí, tenemos diferentes formas de enterramiento, como les mencionaba. Hay incluso madres con bebés no nacidos que fueron enterrados. Tenemos una pareja, coloquialmente los hemos llamado como los amantes de Meusa. Ay, qué lindo. Pues haciendo alusión a un hallazgo arqueológico que ocurrió en Europa, que hasta canción tienen, pero básicamente están abrazados el uno con el otro. No se ha logrado determinar si eran hombre o mujer, pero bueno, hace parte como de lo que estamos en este momento estableciendo. ¿A qué voy con el punto? Que no tenemos una sola forma de enterramiento, sino que hay enterramientos individuales. Están algunas madres con sus hijos. En otros casos tenemos un patrón circular, es decir, varios individuos formando un círculo muy parecido a lo que se reporta en Aguazuque. Recordemos que Aguazuque tiene una fecha de 3500 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, esto nos lleva, esa asociación de contextos es lo que nos lleva a pensar que este sitio es principalmente temprano. Los instrumentos que se encuentran en hueso, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo que estoy señalando aquí, ha sido catalogado por el profesor José Vicente Rodríguez como un desangrador. Son huesos de animales adaptados. Parece pues como el mismo esquema de una jeringa actual, ¿sí? No sabemos, digamos, de momento cuál es la connotación de tener un desangrador, si haya tenido algún tipo de connotación medicinal o ceremonial, no sabemos, ¿sí? Tenemos estos elementos aquí, esto es elaborado en hueso. Algunos, esto que parecen rayones en realidad son intentos de decoración. Y estos artefactos que están a la izquierda, este y este, recuerdan mucho a esos, se me olvidó el nombre de algunas sociedades, los hombres se perforan y se introducen un instrumento similar a esto. La verdad, qué pena, olvidé el nombre de estos elementos. Pero aparentemente se trataba de adornos como para muñecas, ¿o qué? Sí. ¿Cómo? Adornos en el cuerpo. Sí, correcto. Lo que tenemos aquí, esto igual se los voy a mostrar con un poquitico más de detalle en las siguientes diapositivas, pero pues evidentemente se trata del aprovechamiento de especies animales. Y pues como les mencioné hace un momento, hemos encontrado huellas de poste que nos permiten hablar de la presencia de viviendas, y la cerámica que hemos encontrado en su gran mayoría es del periodo Herrera, con algunos fragmentos del periodo Muisca tardío, lo que nos indica que el sitio fue constantemente usado, tal vez no de la misma manera y tal vez no con la misma intensidad a lo largo del tiempo, pero efectivamente los muiscas del periodo tardío tenían conocimiento de este lugar. ¿Qué podemos decir de estos pobladores? En principio, pues que eran cazadores generalizados, en la medida en que los restos de fauna nos están indicando el aprovechamiento de especies como el curí. Aquí tenemos un esqueleto casi completo de un curí. También tenemos restos de venados. Estos pues son parte de las cornamentas. Aquí tenemos el desangrador que les mostré hace un momento. Es un hueso de venado adaptado. La mayoría de estos que estamos viendo acá son instrumentos hechos con huesos de venado, lo que indica que no solamente se usaron para consumo dietario, para obtener
de proteínas, sino pues que también estas especies, especialmente el venado, pues sus restos óseos también fueron funcionales para la elaboración de instrumentos. Y aquí tenemos una colección una colección miscelánea de objetos que han sido recuperados allí. Llaman la atención estas rocas grandes con una circunferencia en el centro. Digamos que no tenemos mucha certeza acerca de qué se trata, pero pues hay varias hipótesis. Una puede ser que haya sido utilizado como parte de presa para pesca. Otra hipótesis es que sencillamente en el centro se podía introducir un palo, se amarraba y se usaba como martillo. Otra hipótesis que también es plausible y pues que he podido también como verlo de manera presencial en otras regiones del país es que se utilizaba como base para que se instalara una puerta y girara. Sí, como una especie de guía para que la puerta pudiera girar. Sí. Vea, o Sí. sea que perdón, mira o sea, ¿desde cuánto tiempo atrás tenían las puertas? Porque resulta que uno lee en las crónicas y ellos tenían puertas y tenían unas especies de candados que fabricaban también. Entonces vea otra cuestión que se confirma, lo de las puertas que mencionan los cronistas en las casas. Sí. Y vale la pena notar que, pues claramente lo que ven los cronistas, pues ellos lo ven hacia el siglo XVI, ¿no? El siglo XVI, siglo XVII, y claramente eso no nos va a explicar lo que sucedió 1000 años antes, pero lo que estamos viendo es que lo que ven, aparte de lo que ven los españoles, pues tiene una tradición que se remonta a siglos atrás, como lo que estamos viendo acá. Bueno, tenemos otros artefactos. Bueno, este es una herramienta, bueno, un artefacto que se conoce como shopping tool, que también pues ha servido para golpear. Normalmente se traduce como parte de una evidencia indirecta de prácticas agrícolas para macerar semillas y otros elementos vegetales, pero es muy discutible, ¿no? Porque así como pudo servir para eso, pudo servir para desgastar madera. Despresar, porque es un instrumento muy pesado y si uno lo toma en la mano, o sea, lo puede coger perfectamente y ya el desgaste que tiene en el otro sirve para cortar, ¿no? Para despresar o golpear muy duro y desgarrar. Raspador, Exactamente. ¿no? No es un raspador. Chopper, o sea, chopper viene de chop, ¿no? Viene de cortar. Entonces, puede ser, sí, un cortador o lo que dice John también para golpear y... Para adecuar las pieles, porque también estos lados eran muy fríos, ellos tenían que raspar y limpiar las pieles para hacer el vestido también. Sí, lo que pasa es que ese tipo de instrumentos sí tienden a ser de pronto un poco más pequeños y con un poco más de filo. Sí. Este, como dice Camilo, es grande y es pesado. De todas maneras, la colección de líticos que tenemos de este sitio para analizar Fantástica. y tenemos en este momento mal contados unos 420.000 elementos para analizar y clasificar. ¿Sí? En su mayoría, ¿por qué llama la atención estos instrumentos? Porque se trata de artefactos pulidos. Y la mayoría de lo que se caracteriza en la industria lítica del altiplano se refiere a artefactos elaborados mediante talla. No quiere decir que no hubiesen existido elementos pulidos. Lo que pasa es que estos, pues, al ser como tan tempranos, pues llama la atención. Podemos ver algunas hachas. Llama la atención este instrumento de acá porque recuerda a unos crisoles que identificamos o que recuperamos también en el marco del proyecto Nueva Esperanza. Pues recordemos que los crisoles se utilizan para el trabajo en orfebrería. ¿Sí? Y tenemos estos de acá que son ocres, que normalmente se utilizan pues, o para pintar la cerámica o incluso hemos detectado en algunos contextos funerarios rastros de este ocre para demarcar el rasgo donde estaba la persona enterrada.
Ya, porque sí, y se llama ocre por su color también, ¿no? Ese es el, le han dado, pero sí, no. Y entonces este crisol, o sea que la orfebrería, claro, se encontró también en épocas tempranas, estaban trabajando el oro desde épocas tempranas, porque esto nos lo confirmaría también en el hallazgo que hizo Langebeck allá en Meusa. Él habló de un soplador de oro, él encontró un soplador de oro en el rescate que hizo. Sí, efectivamente, pues digamos que es una evidencia muy escasa, pero efectivamente sugiere la posibilidad de que sí se haya trabajado el metal desde épocas muy tempranas. Sí, sí. Bueno, eso fue con respecto al sitio Alcaparros, Fantástico el Alcaparros. más, el más antiguo aparentemente de los que tenemos. Ahora vamos a hablar de Lejanías del Valle. Discúlpenme un segundo, por favor, qué pena. Bueno, entonces aquí para ir a la siguiente parte, porque el tiempo ya se está acabando, entonces eh, la siguiente parte, o sea, sería la tercera parte o segunda parte. Sí, porque nos queda apenas como un minuto. Entonces sí, entonces dejamos y iniciamos Continuamos. la siguiente. ¿Listo? Usted, que buen colombiano,